Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 3 minutos, 7 y 3 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell y atentos a esta porque me parece que va a tener mucho recorrido. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del caso Zapatero. El presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, el empresario Julio Martínez, ha decidido cambiar de abogado y confiarle la defensa a María Dolores Márquez de Prado, la esposa del que fuera también magistrado Javier Gómez de Liaño. Las diferencias irreconciliables con su antiguo abogado han motivado que Julio Martínez tenga que buscar una nueva defensa. Se cree que el cambio de letrado responde también a un claro cambio de estrategia. Su nueva abogada pasó por la Audiencia Nacional, donde trabajó como fiscal durante más de 17 años y goza de amplia experiencia. La decisión de cambiar de defensa inquieta al entorno del expresidente del Gobierno, según publica El Confidencial, ya que teme que su socio y principal pagador llegara a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y empiece a colaborar con la justicia, lo que podría poner en aprietos a José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ver. Renuncia al abogado que tenía, el testaferro de Zapatero. Además, lo que se filtró es que era por diferencias irreconciliables en torno a la estrategia de defensa, y entonces, al cabo de nada, pues se hace público que ha contratado como abogada nada menos que a María Dolores Márquez de Prado, la mujer de Gómez de Liaño. Vamos, alguien para nada próximo al Partido Socialista, alguien, por supuesto, no controlado por el Partido Socialista, una gran abogada y, hombre, pues que no está precisamente en situación de recibir ningún tipo de presión del PSOE. Vamos, que el testaferro de Zapatero ha conseguido una abogada que le va a defender a él, no al Partido Socialista. No digo nada sobre el abogado anterior, que ni siquiera sé quién es, ¿no? Pero sí estoy seguro de que con esta abogada, pues la estrategia del testaferro de Zapatero va a ser, por supuesto, no comerse ningún marrón y, por supuesto, no supeditar su estrategia de defensa a la que Zapatero pueda tener, lo cual alimenta la teoría, expuesta hoy en El Confidencial, de que muy posiblemente esté buscando un pacto con la Fiscalía. Recordemos que la propia María Dolores Márquez de Prado fue fiscal durante mucho tiempo del llamado grupo de los irreductibles, al que el entorno político y mediático del Partido Socialista machacó como machacaron a Gómez de Liaño, marido de María Dolores Márquez de Prado. Bueno, pues si eso es así, si el testaferro de Zapatero tiene la intención de llegar a un pacto con la Fiscalía, pues podríamos estar ante un notición. Podríamos tener a alguien que empiece a tirar de la manta. Y ojo, que la manta de Zapatero tapa muchos pies, no solo los de José Luis Rodríguez Zapatero. Que de esa trama de Zapatero cuelgan muchas cosas con ramificaciones internacionales, por supuesto, pero también nacionales. Así que vamos a ver qué hace el testaferro, el acusado de ser el testaferro de Zapatero, pero me parece una excelente noticia su elección de abogada. Bueno, ayer empezó el juicio al hermanísimo, el juicio al autor de la danza de las chirimoyas, que firma con el nombre de David Azágara. Allí comparecieron el hermano de Zapatero, Gallardo, el ex líder del PSOE extremeño, que fue quien le colocó
por el mismísimo Morro en la Diputación de Badajoz, más luego los implicados en esa operación de nepotismo puro y duro. Y bueno, dejó algún par de perlas el juicio muy interesantes. Les hablamos ahora del juicio al hermano de Pedro Sánchez que se celebra en Badajoz, el conocido como caso Hermanísimo. Se le juzga por tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En la primera sesión, la Fiscalía, pese a no formular acusación, ha tenido un papel muy destacado por dos cuestiones. En primer lugar, la fiscal del caso, Begoña García Boró, apoyó la prescripción del delito de aceptación del nombramiento ilegal de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, que a su juicio se debería excluir del juicio. Y por otro lado, defendió la imparcialidad y la objetividad de la jueza de instrucción de la causa, de Beatriz Viedma, ante las sospechas que han querido introducir. El límite mínimo, no el umbral máximo. El delito de aceptación de nombramiento ilegal está tipificado no con inhabilitación, como en el artículo 405, sino con una pena de multa de 3 a 8 meses. El artículo 13 es claro. Son delitos leves, delitos que están castigados como penas leves y debemos acudir al límite mínimo. Por tanto, es un delito leve que deberá prescribir al año. Respecto a la recusación, no tengo ninguna duda acerca de la imparcialidad y objetividad de la magistrada. No entiendo esas sospechas que se han querido ahora introducir en este acto y en este momento procesal. No entiendo la presencia del señor Garrote. En un momento procesal determinado se decidió por parte de la magistrada que debían ser intervenidos sus correos, al igual que a otras personas que tampoco están aquí, señaladas como responsables de los delitos. Como ven, la fiscal defendió expresamente la imparcialidad de la magistrada y negó que hubiera dirigido una investigación prospectiva o cometido irregularidades en un momento especialmente sensible tras conocerse las resoluciones judiciales que apuntan a presuntos intentos de desacreditarla por parte del Gobierno y del PSOE. Y por cierto que durante el turno de cuestiones previas, el abogado defensor de David Sánchez, de David Azagra, planteó la prescripción de uno de los delitos y sostuvo que el absentismo laboral no constituye un delito penal. El tribunal se ha dado de plazo hasta el lunes para resolver estas cuestiones antes de entrar en el fondo del juicio. Que el absentismo laboral no constituye un delito penal. No, tío, pues sí, no constituye un delito penal el absentismo laboral. Lo que sí constituye un delito penal es coger el dinero de todos y embolsárselo por el mismísimo Morro, que es de lo que estamos hablando. Lo que sí constituye un delito penal es crear una plaza a medida para el hermano del presidente y colocarle pues prácticamente a dedo con una oposición amañada. Lo que es un delito penal pues es que quienes tienen que supervisar al absentista no lo hagan, porque están jugando con dinero público. Estamos hablando de toda una panoplia de delitos que básicamente se reducen a gente que coge dinero público para beneficiarse, el hermanísimo, los que le hacen el favor al hermanísimo y que por tanto tendrán que responder de ese dinero público. Curioso lo de la fiscal defendiendo a la juez Viedma, porque el abogado defensor del hermano de Sánchez pues señaló a la juez Viedma, que es la que ha hecho la instrucción, pues como tratando de desacreditarla, y entonces la fiscalía, que no está acusando y que en realidad está actuando más como en tantos otros casos, defensor del acusado, sin embargo, se revolvió contra eso de señalar a la juez Viedma. Y supongo yo que la explicación es muy simple. El factor humano. Pónganse ustedes en la piel de una fiscal que está allí en Extremadura y a quien se da la orden no solo de no perseguir al hermano de Sánchez penalmente en el juicio y en la instrucción, sino además pues defender que los delitos han prescrito, que patatín, patatán, es decir, actuar como
abogada defensora como segunda abogada defensora del hermano de Pedro Sánchez. Usted es fiscal en Extremadura y le llegan con esas órdenes. Bueno, pues las tiene que cumplir. Pero le llegan con más órdenes. Dicen, no, y además tienes que cargar contra la juez. Hombre, pues resulta que ese tipo de órdenes ya afectan personalmente a la gente. Y esa fiscal, que probablemente conozca a la juez porque ha trabajado con ella en multitud de juicios, pues dice, no, esta es una juez honrada. Esta fiscal, que probablemente en el futuro tenga que volver a trabajar con esa juez en muchos casos, pues recibe esa orden de atacar a la juez y dice, mira, macho, va a ser que no. Me encanta esto de el factor humano en las órdenes que se transmiten en las jerarquías de malvados. Órdenes que terminan llegando a funcionarios que a veces tienen que aceptar esas órdenes, pero que en ocasiones las órdenes entran en determinados terrenos donde al funcionario no le queda más remedio que decir, pues mira, en eso no, esta es una juez imparcial y su actuación ha sido irreprochable. Bueno, Pedro Sánchez tiene un problema de protocolo que ahora les explicaré, y parece ser que Félix Bolaños, ese siervo, ese esclavo, está presionando al Vaticano para que el Papa visite Moncloa, porque Pedro Sánchez no se quiere acercar a la Nunciatura. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido que el Papa León XIV visite al presidente de gobierno en Moncloa durante su próximo viaje a España. Pese a las insistentes gestiones del entorno de Félix Bolaños, el Vaticano ha mantenido el encuentro conforme al protocolo oficial, fijado en la Nunciatura Apostólica, donde el Papa va a recibir a Pedro Sánchez como primer ministro y no como jefe de Estado. Desde que se anunció la visita, Moncloa trató que el Papa se desplazara al complejo presidencial para una audiencia privada, una petición que fue reiterada incluso después de publicarse la agenda oficial. Sin embargo, la Santa Sede ha sido inflexible, recordando que los primeros ministros son recibidos en la Nunciatura y que el trato al jefe de Estado corresponde exclusivamente a los reyes, a quienes el Papa saludará previamente en el Palacio Real como anfitriones de su viaje oficial que son. Pedro Sánchez de nuevo intentando ser más califa que el califa. El protocolo pues hace que viene aquí quien al fin y al cabo es jefe de Estado del Estado Vaticano, y entonces pase al Palacio Real a reunirse con el jefe de Estado del Estado español, que es el rey Felipe VI. Al primer ministro, que al fin y al cabo, pues en fin, es alguien situado a un nivel menor, pues ese jefe de Estado, que es el Papa, le recibe en su terreno, la Nunciatura. No te vas a desplazar al Palacio de la Moncloa, que es el terreno de ese tío que está protocolariamente por debajo. Lo lógico es al revés, ¿verdad? Bueno, pues ha intentado Pedro Sánchez por todos los medios, a través de Félix Bolaños, conseguir que se rompiera el protocolo y que el Papa fuera a la Moncloa. Primero, para ser más califa que el califa, pero yo intuyo que también hay otra razón que tiene más que ver con la cada vez mayor agorafobia de Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que la agorafobia es la fobia a los espacios abiertos. Hay gente que no puede salir a la calle porque tiene una fobia enfermiza y vive recluida en su casa. En el caso de Sánchez no es por fobia a la calle en sí, sino porque tiene fobia al pueblo español. Fobia que el pueblo español recompensa llamándole de todo menos bonito cada vez que pisa la calle. Y por eso Pedro Sánchez tiene que ir precedido por 3 divisiones acorazadas, 4
compañías de comandos y 300 policías armados con Kalashnikov que le abran un cordón de seguridad de 200 kilómetros de radio alrededor del punto por el que Sánchez se desplaza. Vamos, que Sánchez necesita que le corten calles para poder ir andando normalmente. Con lo cual, pues imagino que lo que Sánchez tiene miedo, es de acercarse a la Nunciatura y encontrarse con algún tipo de protesta por el camino, quizá en las proximidades de la propia Nunciatura. Evidentemente no irá caminando, irá en su coche oficial hasta ese lugar donde el Papa le espera, pero va a tener que cortar muchas calles. Va a tener que cortar muchas calles para evitar que en su viaje a la Nunciatura haya algún tipo de imprecación, algún tipo de insulto, algún tipo de demostración del desagrado que Pedro Sánchez causa cada vez más a los españoles. Hablando de títulos, protocolos, quién está por encima de quién, hay un señor que recibió de la Universidad de León un doctorado honoris causa. Esa especie de, ¿cómo diría yo?, premio que se da a alguien que se supone que ha hecho algo pues por la universidad o por el país o por la humanidad, y se le premia con un doctorado honoris causa. La Universidad de León le dio un doctorado honoris causa a Zapatero, al señor del muestrario de joyas, y ahora Vox exige que se le retire ese doctorado honoris causa. Como ven, le seguimos hablando del caso Zapatero porque a raíz de descubrir los presuntos nexos de corrupción del expresidente, Vox ha pedido a la Universidad de León la retirada inmediata del título doctor honoris causa, concedido en el año 2023 a José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente investigado por la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra. El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, considera que mantener esa distinción daña la imagen de la propia Universidad de León. En una carta a la rectora, Vox sostiene que el honoris causa debe reservarse a trayectorias acordes con los valores universitarios y reclama ejecutar cuanto antes su retirada, además de fijar criterios más exigentes para futuras concesiones. Bueno, pues me parece una medida muy acertada. Se supone que las universidades son lugares de excelencia. Ya lo sé, ya sé que las universidades hoy en día, pues gracias a la toma de control progre, son ahora casi todas una basurilla. Pero bueno, por lo menos, yo qué sé, mantener las apariencias, ¿no? Y eso de que la universidad galardone a gente que no lo merece, pues hombre, no dice mucho de la universidad. Lo que ha sido a lo largo de la historia la Universidad de León, ¿verdad? Pues ya ven ustedes, ha terminado dándole doctorados honoris causa a gente como Zapatero. Jamás lo ha merecido Zapatero, por supuesto. Es uno de los seres más tóxicos, más canallas que ha dado España en mucho tiempo. Pero hombre, ya, además de ser tóxico y canalla, pues resulta que es como demasiado evidente. Ha quedado de manifiesto con la operación de la UDEF contra la trama Plus Ultra que Zapatero, además de tóxico y canalla, pues era un mangante, siempre presuntamente, un mangante siniestro, porque hacía caja con la sangre y el hambre de los venezolanos, pero además un mangante ostentorio, que diría Jesús Gil. Lo de las fotos de las joyas no hace bien precisamente a la imagen pública de nadie. Así que imagino que la Universidad de León
atenderá a esta petición de Vox. No es de recibo que este señor conserve el doctorado honoris causa. Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us es un gusto saludarles este viernes. Ya le ponemos al tanto de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo que pueden encontrar en nuestra web. El presidente Donald Trump volvió a presentar su demanda de $10,000 millones contra el editor de Wall Street Journal. La demanda se deriva de un artículo sobre una carta de cumpleaños al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, que Trump niega haber escrito. Una demanda similar del mandatario se desestimó el pasado mes. Entre otras informaciones, compartimos que el Departamento de Justicia presentó demandas contra los estados de Maine, Washington, Oregon y Massachusetts por mantener políticas que, según el gobierno federal, violan la Constitución al negar matrículas confidenciales a agentes federales. Las acciones judiciales se producen desde que los 4 estados rechazaron revocar dichas políticas, pese a haber recibido comunicaciones formales del Departamento de Justicia explicando su presunta ilegalidad. Y también le contamos que la Corte Suprema rechazó esta semana la solicitud presentada por el estado de Florida para demandar a California y Washington en un caso relacionado con la emisión de licencias de conducir comerciales a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y no cumplen con los requisitos federales de dominio del idioma inglés. Más noticias como estas en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Danelis. Ahora vamos a hablarles del tiempo que nos espera este fin de semana, después una pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. Seguimos hablándoles de calor, que sigue elevado para ser aún el mes de mayo, con máximas cercanas a los 36 grados en algunos puntos de la península. Pero sepan que aunque el ambiente será aún más cálido que en el de plena canícula, estamos aún lejos de los umbrales de ola de calor, así que es más una sensación térmica que otra cosa. Hoy tendremos cielos despejados en buena parte del país, tan solo en Galicia y el Cantábrico Occidental. Al comienzo del día habrá algunos bancos de niebla matinal dispersos. En los litorales del sur peninsular, Ceuta y Melilla, aparecerán también brumas costeras. En el norte de Canarias tendremos cielos nubosos y por la tarde crecerán nubes de evolución en montañas del centro y de la mitad norte, con algún chubasco que podría ser localmente fuerte y acompañado de granizo en la cordillera Cantábrica, Alto Ebro y norte de la Ibérica. Así que ya lo saben, buen abanico, zonas de sombra y agua cerca para convertir estas temperaturas que seguirán este fin de semana aún muy elevadas. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.